Una de las razones por lo que la resurrección es importante es porque el fundamento de nuestra fe está ahí, en la resurrección. Si alguien pudiera probar que la resurrección no se dio, o que la resurrección es el fraude más perverso y maligno que haya sido sembrado en el corazón del hombre, créanme, hermanos, que la fe cristiana se derrumbaría. Ese sería el fin del cristianismo. Pero los hechos de la resurrección están ahí para que uno los examine con la más excesiva severidad posible. Y estamos seguros de que esos hechos soportarán cualquier investigación crítica que se les presente o se les pueda hacer. Pero hay una razón mucho más importante en la resurrección, y es el hecho de que ahora nosotros podemos recibir esos beneficios de la gracia de Dios, que es el perdón de nuestros pecados y es el don del Espíritu Santo. Esa es la importancia más grande que tiene la resurrección, la victoria sobre la muerte. Ahora nosotros podemos estar seguros que el día en que muramos nosotros vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor y que vamos a ser levantados de la muerte. Dios nos da esa promesa. Y el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que es en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 42, es el relato que Lucas nos brinda de ese momento en que el apóstol Pedro hace su presentación relacionada con este evento. Este es considerado como el primer sermón de la iglesia temprana en el Nuevo Testamento. El sermón del apóstol Pedro. Y para eso quiero invitarlos a que vayamos y abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 42. En este sermón vamos a ver la presentación que hace Pedro de la persona y resurrección de Jesús, y más específicamente en los versículos del 22 al 36. El apóstol Pedro comienza su sermón en el versículo 22 diciendo lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro comienza su sermón hablando de Jesús presentado por Dios a través
de sus milagros. Sus milagros mostraron la aprobación de Dios, dice Pedro. Jesús fue confirmado por Dios como el Mesías prometido, y ellos mismos eran testigos de todos sus milagros, como nos dice aquí el apóstol Pedro. Jesús, además de su resurrección como credencial básica acerca de su persona, también tuvo como credencial básica el impacto que con su vida Él causó en la historia de la humanidad a través de sus milagros. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos presenta en este pasaje. Nos sigue diciendo Pedro que su muerte era parte del plan de Dios en el versículo 23. A este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Su muerte fue consumada, dice Pedro, por el designio y la presencia de Dios. Lo que Pedro nos está diciendo aquí, a Dios realmente no lo sorprendieron con la muerte de Jesús. Fue algo determinado por Él. Era parte del plan de Dios su muerte, así como también era parte del plan de Dios levantarlo de la muerte, como nos sigue diciendo en el versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó de la muerte, nos dice Pedro. Hasta aquí, Pedro nos está diciendo que Dios estuvo involucrado en la presentación pública de nuestro Señor Jesucristo a través de sus milagros, y estuvo involucrado en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también estuvo involucrado en su resurrección, así como también Él estará involucrado en la resurrección nuestra, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 54 al 55, en donde nos dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Victoria sobre la muerte, hermanos. Así como Dios levantó a Cristo de la muerte, así seremos levantados nosotros también de la muerte. Esta resurrección ya había sido profetizada por David, según lo que nos dice Pedro en los siguientes 11 versículos que vamos a leer. Pedro, haciendo una relación de las palabras de David acerca del tema de la resurrección, nos dice lo siguiente, y aquí nos hace ver 4 puntos importantes
en su sermón. Porque David dice de él, dice en el versículo 25, de él, ¿de quién? Está hablando del Mesías, de Jesucristo. Porque David dice de él, de Jesucristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, no seré inquietado, no seré perturbado. ¿Por qué dice? Porque veía al Señor siempre delante de mí. David ve, dice Pedro, que Dios habitaría en la vida del creyente. Veía al Señor siempre delante de mí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Él habita en nosotros. Y eso le da seguridad a David. No seré conmovido. Por eso podemos decir, como en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y sigue diciendo Pedro, haciendo propias las palabras de David en los siguientes versículos, versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí Pedro nos dice que la causa, de acuerdo a lo que también David dice, que la causa del gozo, la causa de la alegría, la causa de nuestra esperanza, la causa de nuestro descanso, está en el hecho de que Dios no dejó a Jesucristo en el sepulcro. Él le levantó de entre los muertos. La causa está en su resurrección, y su cuerpo no experimentó corrupción, dice Pedro. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y es que el conocimiento de Dios trae gozo. Su presencia trae gozo para nosotros. No es concebible y no es normal que pensemos que un creyente viva una vida amargada, si estamos seguros de que la presencia de Dios está en nosotros. Varones hermanos, dice en el versículo 29, Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí lo que Pedro nos está diciendo es, varones hermanos, David no se estaba refiriendo a él al estar hablándonos de estas palabras. Palabras referidas en el Salmo 16 y en el Salmo 110.
David no se está refiriendo a él con estas palabras, porque sabemos que él murió y su sepulcro aquí está entre nosotros. Él era profeta y como profeta, él vio con anticipación y habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pedro, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De esta parte del mensaje de Pedro, podemos ver que Pedro lo que nos está mostrando es que la resurrección es la causa del gozo, de la alegría, el descanso y de la esperanza, y de eso nosotros somos testigos. Somos testigos. Hermanos, ¿qué más esperanza podemos tener? Hay descanso en nosotros. ¿Por qué nos agobiamos? Si hay descanso en su resurrección, hay alegría, hay gozo. Nuestros rostros deben demostrar ese gozo por su resurrección. Sigue diciendo el apóstol Pedro, así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro nos dice aquí que Jesucristo fue resucitado, pero también exaltado. Exaltado en señal de que en su muerte Él satisfizo la ira de Dios. Es ahí donde Él recibe la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y la derrama sobre todos los creyentes, siendo consecuentes con el pasaje en Hechos 1:4, que nos dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En Juan 15:26, el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La venida del Espíritu Santo es señal de su exaltación. Da testimonio acerca de Él, como nos dice aquí el pasaje en Juan 15:26. Luego en el versículo 34, el apóstol Pedro nos sigue diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David no es el que subió a los cielos, dice Pedro. No es David el que subió a los cielos. Él está haciendo referencia a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y también hace referencia al hecho de que la resurrección revela la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
al decir, dijo el Señor a mi Señor. Aquí el apóstol Pedro está haciendo alusión al hecho de que la resurrección revela la deidad de nuestro Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Y aquí Pedro, saliendo ya de los argumentos relacionados con lo que David había dicho, y entrando a la culminación de su sermón en ese día, en Pentecostés, inmediatamente antes de llamar a sus oyentes al arrepentimiento para el perdón de sus pecados, Pedro llega a la conclusión teológica de sus argumentos en el versículo 36 y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepan ustedes, pueblo de Israel, les dice, que la resurrección acredita que Jesús es el Señor y el Mesías. Y esa es la conclusión a que el apóstol Pedro llega en su sermón. En la resurrección Dios ha reafirmado que Jesús es Señor y Mesías. Dios ha revelado que Jesús es Señor y Mesías. Él es el Mesías, les dice Pedro, que ustedes mataron al Mesías por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de nuestro Dios. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos para reafirmar que Jesús es Señor y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta gente, después del sermón del apóstol Pedro, se compungieron, entendieron lo que Pedro les estaba diciendo, que Jesús, que lo que ellos habían hecho era haber matado al Mesías, al Señor, al que era el Señor. Y ellos se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? En los versículos 37 al 40. En el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y ser bautizado. Hay algo bien interesante aquí en esta parte del pasaje. La palabra arrepentimiento, que significa cambio de mente, aquí, en este pasaje, este verbo está en activo. O sea que, además de que es Dios quien pone el deseo en el corazón del hombre de tomar la decisión de arrepentirse, es un acto de voluntad del hombre el decidirlo. Es el hombre el que decide. Por eso vemos el verbo ahí en activo.
En cambio, el verbo bautizar, que significa sumergir, introducir, está en pasivo. Y esto lo que nos indica es que es Dios quien realiza la acción de introducir al creyente al cuerpo de Cristo. Por eso es que en el griego, esa parte ahí dice, sean bautizados. Sean bautizados. Es Dios el que viene y realiza la acción de introducir al creyente al cuerpo de Cristo. Aquí no nos está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo del cuerpo de Cristo, del hecho de que Dios viene e introduce al creyente en el momento en que Él cree al cuerpo de Cristo. En la segunda parte del versículo 38 dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Efesios 1:13, como mirábamos en la lectura bíblica que tuvimos hoy, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es en el momento en que la persona recibe a Cristo como su Señor, es en ese momento en que el creyente es introducido al cuerpo de Cristo. Luego dice el apóstol Pedro en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es solo para los llamados. Por consiguiente, dice Pedro, recibirán la promesa del perdón y el don del Espíritu Santo solo los elegidos. Para vuestros hijos, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para quienes Él llame de todas las naciones, lenguas y razas, dice, para los que Él llame. Es por elección divina. Y con otras muchas. En el griego dice más. Y con otras más palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Quien está narrando aquí estos acontecimientos es Lucas. Y lo que Lucas está diciendo aquí es que Pedro, con más palabras, dice, con palabras adicionales, no necesariamente palabras que tuvieran un sentido diferente, testificaba y les exhortaba a estos oyentes. Lucas muestra en esta parte del pasaje que no nos está dando todo lo que Pedro les estaba diciendo, pero sí hay algo claro, que dice que les estaba exhortando. Y seguro que su exhortación consistía en que hay un cambio en su estilo de vida que deben de adoptar.
Por eso dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La respuesta y estilo de vida de la primera comunidad cristiana la vemos aquí, en los versículos 41, 42. ¿Y qué nos dice Lucas ahí? Que la respuesta de estos que estaban escuchando el sermón del apóstol Pedro fue muy abrumadora. Como 3,000 personas. Hermanos, hemos nosotros experimentado eso hoy en día, que estamos predicando la palabra del Señor y vemos cómo más de 3,000 personas deciden recibir al Señor. En la realidad, eso no lo hemos visto. Pueden ver esos eventos que se dan ahí en el estadio o en lugares así como esos, pero el verdadero evangelio, cuando a las personas se les presenta el verdadero evangelio, en donde se les anima a que reciban a Jesús, pero como su Señor, que ya nosotros ya no tenemos señorío sobre nuestras vidas, sino que de ahora en adelante es Jesús, el Señor de nuestras vidas. Cuando decimos eso a las personas, hermanos, créanme, son pocos los que están dispuestos. Qué difícil es hoy que las personas puedan tener esa respuesta como la tuvieron esta gente en ese momento. ¿Por qué será? En 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Se parece a nuestros tiempos. Tiempos peligrosos. Tiempos en donde vemos a hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y toda esa lista que vemos ahí, creo que la vemos hoy en nuestros días. En el versículo 42 nos dice Lucas: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La respuesta y estilo de vida de la primera comunidad cristiana es que persistían en los medios de gracia para su santificación. Aquí Lucas nos habla de los medios de gracia que comunican los beneficios de la redención en el creyente. ¿Cuáles son los que menciona aquí Lucas? La palabra, los sacramentos y la oración. La palabra dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, estaban ellos enseñando a través de los evangelios y sus epístolas la palabra de Dios, la palabra revelada por Dios a través del Espíritu Santo. Los sacramentos, dice que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, dice al final, aparte de los sacramentos. Hermanos, una iglesia bíblica debe de hacer esto. Eso es el estilo de vida que Dios nos ha enseñado que debemos de llevar como cuerpo de Cristo. Ese es el ejemplo que vemos. Porque Jesús resucitó y Él nos da gozo, nos da seguridad, nos da descanso y nos da esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque resucitaste. Y ese mismo poder que te levantó de entre los muertos es el mismo poder que nos levantará a nosotros también de la muerte. Tú nos has dado, Señor, mediante tu resurrección, victoria sobre la muerte. En el nombre de Cristo. Amén.